Seguir en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinart Noticias. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Ya inició la ampliación del puente sobre el río Segundo en Alajuela de 4 a 8 carriles. Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla, así se titula el proyecto del periodista Henry Rodríguez, quien recorrerá el país en moto para contar historias de personajes y tradiciones. El área de conservación Guanacaste alberga en sus 163.000 hectáreas más de 335.000 especies terrestres. En esta edición, un reportaje especial. Fuerzas de seguridad birmanas dispararon este martes munición real y gas lacrimógeno contra los manifestantes antigolpistas y hubo varios heridos. La ampliación del puente sobre el río Segundo en Alajuela de 4 a 8 carriles ya inició. Esta obra forma parte de los trabajos de ampliación y mejora que se realizan en el sector de la Firestone. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas para ayudar al descongestionamiento vial. Con el aval de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía podremos dar inicio a la parte constructiva en el sector del puente sobre el río Segundo. Recordemos que el primer lote del programa de obras impostergables incluía también esta obra que ya vamos a iniciar. En este momento el puente sobre el río Segundo tiene una sección de 4 carriles, es decir, 2 por sentido de circulación, y el objetivo es que tanto el puente como las zonas de aproximación al puente queden en una sección de 8 carriles, es decir, 4 carriles por sentido de circulación, duplicando la capacidad actual del puente. En una primera fase, las personas usuarias van a notar cómo se va a comenzar a trabajar en una margen del puente para iniciar a construir el puente nuevo, mientras se sigue circulando por la estructura actual. La Asociación Nacional de Educadores, ANDE, le solicitó al Ministerio de Educación no aplicar este año las pruebas FARO. La Asociación Nacional de Educadores ANDE es del criterio de que este 2021 no se debe aplicar las pruebas para el fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades FARO, ya que lo consideran contraproducente. La secretaria general de esta organización dijo que debido a la pandemia, el curso lectivo 2020 se convirtió en una modalidad educativa novedosa y también saturada de imprevistos, imprecisos, que produjeron condiciones desfavorables para los estudiantes, los docentes y el personal que forma parte del sistema educativo. Hace un llamado urgente al Ministerio de Educación Pública para que exista de evaluar a los jóvenes y a los estudiantes de primaria en un momento tan difícil para la educación de nuestro país, y no solo de Costa Rica, sino del mundo entero. Nos encontramos en un momento en donde se está iniciando una educación con una modalidad doble, tanto presencial como virtual. Los jóvenes y los estudiantes traen muchos rezagos aún del año pasado. A la fecha, aún muchos docentes de primaria y de secundaria no han sido nombrados. Agregó que la no presencialidad transformó los procesos de enseñanza, de aprendizaje y recordó que el año pasado y este 2021, en las zonas urbanas y las rurales, en muchos centros educativos, recurrieron a la educación a distancia. Las condiciones de infraestructura son muy complicadas en muchas instituciones, como ya lo hemos hecho de conocimiento del Ministerio de Educación Pública. La banda de internet con que cuentan los estudiantes, sobre todo de zonas rurales, de zonas costeras, sigue siendo aún la más débil en este país. Ante estas situaciones, la ANDE hizo un llamado al MEP para que suprima su pretensión de aplicar las pruebas FARO y ejecute un análisis serio que involucre los elementos precipitados de este documento, que evidentemente trastocaron todos los ámbitos de la vida educativa y social del país. Precisamente sobre este mismo tema, en el Ministerio de Educación Pública nos informaron que por ahora trabajan en una respuesta a esta solicitud. Los contadores públicos le solicitaron al Ministerio de Hacienda aclarar las dudas a los contribuyentes que presentan las declaraciones de impuestos sobre la renta antes de la fecha de vencimiento.
Ante las dudas que persisten por parte de los contribuyentes sobre la información que deben reportar en la declaración informativa D-151, es decir, la declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica instó al Ministerio de Hacienda a hacer las respectivas aclaraciones. El presidente de esta entidad avaló la prórroga concedida por Hacienda para cumplir con la presentación de este documento. Sin embargo, considera que falta claridad en los conceptos para que los obligados realicen su declaración informativa con confianza. Lo más importante de esto no es propiamente solo el plazo que es de bien recibo para los contribuyentes, sino aclarar en primer orden el alcance del concepto de compras, ese concepto de compras proveedores. Hay muchos obligados tributarios contribuyentes que por los diferentes medios, incluyendo las propias capacitaciones que ha venido de Hacienda, han interpretado de que tiene que ser incluido todos los conceptos. Smith dijo que los contribuyentes tienen tiempo de presentar la declaración antes de su vencimiento el 31 de marzo de 2021. Esta incluye a las personas físicas o jurídicas públicas o privadas sujetas al no pago de impuestos sobre la renta para el periodo fiscal 2020, que consta de 15 meses, ya que abarca desde octubre de 2019. Y entendemos que es importante que la Dirección General de Tributación, a través de un foro, y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica efectivamente motiva a que se haga ese acompañamiento con el contribuyente para poder entender si efectivamente es por descarte, que tenemos entonces que considerar que no van las transacciones realizadas con las del Estado, incluyendo las instituciones autónomas, los bancos con las del Banco del Sistema Bancario, las municipalidades, los parafiscales, los timbres, los peajes, o al contrario, deben de ir y que efectivamente que la Dirección General haga hincapié en aclarar estos conceptos. La no presentación de esta información puede implicar una infracción mínima de 3 salarios base que oscilaría en más de 1.300.000 colones, según lo establece el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Así se titula el proyecto del periodista Henry Rodríguez, quien recorrerá el país en moto para contar historias de personajes, tradiciones y características que reflejan el ser costarricense. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Con el objetivo de descubrir historias, personajes, tradiciones de distintos rincones de Costa Rica, el periodista Henry Rodríguez llevará a cabo el proyecto denominado Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Rodríguez hará este viaje en moto y el recorrido comprenderá todas las 7 provincias de Costa Rica, desde el 27 de febrero hasta el 14 de septiembre. El periodista explicó que esto es más que un proyecto, es un sueño. Más que cualquier iniciativa, que sea un gran proyecto, es cumplir un sueño. Y el sueño es volver a recorrer el país en motocicleta. Ya lo había hecho en carro, con 5.000 kilómetros que recorrimos, pero quiero hacerlo en motocicleta. Y aprovechamos que precisamente estamos en el año del Bicentenario para escoger 200 historias bonitas, de gente fantástica, de lugares fantásticos, poco tradicionales, y conocerlos y difundirlos a través de las redes del propio proyecto. Y lo llamamos así entonces, Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Y se cumple el sueño y se hace algo por lo que estoy absolutamente convencido, que hay un país para mostrar y que hay una gente fantástica para conocer. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. El proyecto de Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla, se alinea perfectamente con lo que también estamos celebrando desde el Instituto Costarricense de Turismo este año. 200 años de vida independiente que nos toma con una industria turística que tiene un modelo de desarrollo muy a la tica, muy propio, que se caracteriza principalmente por 2 cosas. Primero, un crecimiento moderado y segundo, que se ha distribuido los beneficios del turismo por todo el territorio nacional. El proyecto 200 razones para amar a Costa Rica en estos 200
años de independencia resuena fuertemente con una parte de lo que hemos estado planteando para la conmemoración, y es como nos la contamos, nos la damos a conocer por una vía de proximidad a las historias comunitarias, a la historia de familia, a la historia de todo el territorio, que es un pendiente que tenemos en realidad. La diversidad cultural del país tiene que ver con nuestras identidades regionales, y una manera de toparla es yendo a ese territorio donde habita esa diversidad. Además, cada día se compartirán fotos, entrevistas, videos del recorrido en la página de Vida FM. También se compartirá en el podcast del periodista Un Eterno HP semanalmente y en las cuentas de Facebook e Instagram de Costa Rica Bicentenaria. El periodista ya realizó un recorrido similar hace 2 años en el que manejó más de 5.000 kilómetros en auto, en busca de historias con el proyecto Frontera a Frontera Costa Rica en Positivo. El área de conservación Guanacaste alberga en sus 163.000 hectáreas más de 335.000 especies terrestres. Esta riqueza biológica supera las que habitan en el norte de México, Canadá y Estados Unidos juntos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de conservación, estas especies se ven amenazadas por factores externos como los incendios forestales y los atropellos en carretera. En la entrega anterior conocimos el resultado de conservación en el ACG luego de 35 años de trabajo, un modelo único en el mundo y catalogado como sitio de patrimonio natural. Sin embargo, muchos de esos esfuerzos se ven opacados por factores externos como el atropello de especies, los incendios forestales, la falta de personal y algunos problemas administrativos. Según Joel Sáenz, investigador del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, al año mueren atropellados por vehículos entre 5.000 y 10.000 individuos de anfibios, entre 100 y 200 de mamíferos y 27 de aves. Todos ellos al intentar cruzar carreteras en medio de las zonas protegidas. En el caso del área de conservación Guanacaste, la mayor cantidad de muertes ocurren en la carretera Interamericana Norte, y por eso están trabajando desde hace 10 años en una investigación sobre pasos de fauna. En esta década han fallecido jaguares, pumas y dantas. Este proyecto justamente nace pensando principalmente de ver qué es lo que está pasando en la carretera actual. Esta carretera se piensa ampliar a 4 carriles en el futuro, entonces desde ahora queremos entender qué es lo que está pasando con una carretera solamente 2 carriles. Uno podría pensar de manera sencilla, de 4 carriles, pues el riesgo, el potencial de pérdida de especies, pues aumentaría, ¿no? El experto asegura que el esfuerzo de esta investigación está enfocado en promover en las empresas constructoras la posibilidad de habilitar alcantarillas que le permitan a los animales trasladarse sin cruzar la carretera. Un dato muy curioso es que hay especies que se inclinan por una forma determinada en las alcantarillas. Por ejemplo, los armadillos y las serpientes sienten mayor confianza de cruzar por estructuras en forma corrugada. Los venados solo les gustan las estructuras de tipo cuadrado, nunca pasan por circulares. Entonces eso ya es un punto que uno puede entender a la hora de sugerir, mira, en este sector mueren muchos venados, entonces podemos recomendar ese tipo de cosas, ¿no? El 99% de los incendios forestales son provocados por los humanos, y pese a que en el 2020 se mantuvo por debajo del promedio de afectación de los últimos 10 años, en el ACG reportaron 31 incendios forestales, 27 de ellos dentro de áreas protegidas, para un total de 634 hectáreas afectadas. La laguna Juanilama fue la más dañada. La temporada de incendios forestales atenta año con año en época seca estas zonas, y para la década de los 80 era el principal enemigo de la restauración natural del ambiente, por lo que en 1986 se empezaron a crear los primeros esfuerzos para contenerlos, hasta lograr lo que hoy se conoce como el consolidado Programa de Manejo de Fuego, una unidad que, pese a ser muy importante, está conformada solamente por 5 personas. Nosotros en caso de emergencia lo que hacemos es que acudimos a las brigadas comunales, que tenemos 6 brigadas comunales en La Cruz, en Liberia, Coajiniquil, Las Brisas y La Garita, Colonia Bolaños, y les ponemos un aviso a ellos que si están disponibles, entonces si hay gente disponible ellos vienen y nos colaboran. Aparte de eso,
El personal del área de conservación Guanacaste son aproximadamente 100 personas, que todos tienen un poco de capacitación en lo que es manejo del fuego o enfrentarse a un incendio forestal. Entonces, en el momento que hay una emergencia, se hace un SSI, Sistema Comando de Incidentes, y se empieza a atender la emergencia. Alejandro Macís, director del área de conservación Guanacaste, es parte del equipo de trabajo que se esfuerza por seguir en la misión de conservar las especies naturales de estas 163.000 hectáreas. Sin embargo, desde su labor administrativa, reconoce que hay una serie de problemas que deben corregirse. Uno de ellos son los plazos en los procesos administrativos, porque deben esperar hasta 8 meses para una compra, incluido el proceso de apelaciones. Eso para sostener la vida es mucho tiempo, y sobre todo en estos tiempos de cambio donde se requiere una acción expedita y una mejor eficiencia en la ejecución de los recursos. Por eso es que hablamos de que hay que buscar la forma legal de que el SINAC pueda tener una mayor facilidad o excepcionalidad, digamos, algunas cosas de esta contratación administrativa pública. Incluso hubo un año en que un equipo que contrataron para la temporada de incendios llegó 4 meses después de que ésta iniciara. Hubieron 2 apelaciones de 2 oferentes que sintieron que la contratación no se había hecho de la forma correcta, y esos plazos, ¿verdad?, de contratación entonces se extendieron aún más. Entonces, cuando nosotros necesitábamos las rondas cortafuego, iniciarlas en enero, en ese año fue un año, digamos que ridículo, porque empezaron en mayo, ya cuando había acabado el verano y vinieron las lluvias. O sea, no tuvimos esa defensa que necesitamos durante la época seca, todo por el sistema de contratación pública. La falta de personal en los parques nacionales, aunque no es un tema nuevo, se aqueja al área de conservación Guanacaste. En esta zona, además de necesitar 160 plazas nuevas, piden un cambio en el sistema de escogencia del servicio civil, pues aseguran que obtendrían mejores resultados contratando personal de la zona y con una formación integral sobre la existencia de las especies naturales propias de Guanacaste. Estamos obligados a escoger gente de otras partes del país, ¿verdad?, que no tienen el arraigo a la región, su familia probablemente la van a mantener allá, entonces, ¿verdad?, hay un desconecte al nivel de arraigo importante. Y lo otro ya también como factores del clima. Nosotros estamos trabajando para el país, para Costa Rica, que nos apoyen, que nos den personal, que nos den alimentación, que nos den equipo, que nos den maquinaria, y sobre todo que nos apoyen en las obras preventivas, porque nosotros necesitamos hacer muchas obras preventivas para evitar los incendios, necesitamos mucha proyección en la comunidad. La creación del área de conservación Guanacaste logró mitigar el impacto que generó la presencia humana durante 400 años en las tierras donde hoy habitan 335.000 especies terrestres protegidas. Y dependerá de las políticas públicas y las autoridades que el esfuerzo y avance que se ha logrado en 3 décadas y media persista a lo largo de los próximos años y para las nuevas generaciones. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a una araña de Australia. Este animal se destaca porque su veneno puede paralizar el sistema nervioso de los seres humanos o bien provocar la muerte. La araña embudo es la más peligrosa del mundo y vive en Australia. Se le conoce por ser muy agresiva y su peculiaridad bioquímica es que su veneno solo es mortal para los insectos y los primates, incluyendo a los seres humanos. El macho de la araña embudo australiana mide entre 1.5 centímetros. Sin embargo, el Parque de Reptiles de Australia presentó un ejemplar que mide 7.8 centímetros. Cuando llega la época cálida, los machos deambulan en busca de hembras, por lo que ingresan a las viviendas o caen en piscinas. En el agua pueden sobrevivir muchas horas, incluso no es la primera vez que muerden a una persona
cuando ésta saca una araña pensando que estaba muerta. Cada año se registran entre 30 y 40 ataques de arañas de tela de embudo australiana a personas, y la única razón por la que no ha habido muertes desde 1981 es porque el país ha establecido un eficaz programa de recolección de veneno y elaboración de antídoto. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. El Banco de Costa Rica le ayuda a organizar su dinero al permitirle programar la carga automática de sus sobres electrónicos en bancobcr.com. Los sobres son divisiones dentro de su misma cuenta que le permiten apartar y ordenar mejor su dinero. Separa el pago de los servicios públicos, gastos del hogar, educación, viajes y otros. Ingrese a bancobcr.com y programe de forma automática sus sobres electrónicos. Somos el Banco de Costa Rica. ARECEP lo invita a formar parte del Congreso Virtual de Regulación de los Servicios Públicos. Expertos de Latinoamérica y Europa expondrán retos y oportunidades en estos tiempos donde la regulación de los servicios puede hacer la diferencia. No se lo pierda este jueves 4 de marzo a las 6 de la tarde por 13 Costa Rica Televisión. Continuamos con más información en medio de la pandemia que ha dejado a los equipos sin el ingreso de taquillas. Alajuelense logró saldar deudas por casi $4 millones. Hoy los manudos operan sin déficit, lo que les permite pensar en un gran proyecto, la construcción de un nuevo estadio. Hace casi un año que los equipos dejaron de percibir ingresos por taquillas. Pero eso no ha sido impedimento para que Alajuelense alcance salud financiera y logre cancelar todas sus deudas con entidades financieras e instituciones del Estado. Renegociación de deuda y de contratos, una reestructuración administrativa y financiera y un nuevo modelo de mercadeo le permitieron a la liga cancelar las deudas que arrastraban desde hace muchos años, las cuales ascendían a casi $4 millones. Así lo explicaron Fernando Ocampo y Enrique Morúa, presidente y tesorero manudo respectivamente. Desde que la junta y directiva actual asumió la rienda de Alajuelense, las deudas eran el principal dolor de cabeza. Según Morúa, lo que lograron cancelar fue un monto cercano a los $4 millones. Estos pagos, además, le ahorraron a largo plazo cerca de $1,2 millones en intereses. Los manudos explicaron que además cancelaron su deuda con FODESAF y la Caja Costarricense del Seguro Social, y que los pagos hechos le permitieron liberar el estadio Alejandro Morera Soto, que estaba como garantía en un fideicomiso. Esta gran noticia para la institución manuda se da en medio de una pandemia que ha golpeado a las empresas y equipos de fútbol, estos especialmente afectados por la ausencia de aficionados. Según explicó Morúa, Alajuelense bajó a un 20% el peso de la taquilla dentro del presupuesto del club. Los ingresos de la liga en realidad en pandemia, lo que claramente se vio afectado fueron las taquillas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tratar de subsanar ese faltante de dinero de taquillas siendo creativos, como les mencionaba, con ciertas alianzas estratégicas que hemos logrado hacer, ciertas promociones también a nivel de tienda, que hemos tenido un repunte bastante grande a nivel de mercadería. Tanto el presidente como el tesorero resaltaron como punto importante la negociación de contrato por derechos televisivos con Repretel, cuyos ingresos para la liga irán creciendo año con año hasta el 2030. Ha habido un proceso de renegociación de contratos muy importante, de ahí los derechos de televisión juegan un papel también que nos ha venido a ayudar muchísimo, pero también hemos renegociado lo que son los patrocinios de la indumentaria, ya gracias al trabajo de la parte comercial vienen también nuevos patrocinios. Además, según Morúa, Alajuelense tuvo que realizar 2 fuertes recortes del gasto, tanto en el costo de la planilla como en los rubros de operación. Cuando hay un faltante de uno de los rubros de ingresos hay que reducir el gasto. Entonces, la liga ha vivido un proceso de reestructuración bastante fuerte. De hecho, 2 procesos de reestructuración. El primero fue el primer semestre del 2019, donde bajamos alrededor de 22% en nuestros gastos de operación. Y el segundo fue en el segundo semestre del 2020,
que fue por un tema de pandemia. Deportivas del 13 insistió en la rendición de cuentas. Los directivos fueron puntuales en explicar de dónde venían los recursos para pagar las deudas y aseguraron que lo presentarán a todos sus socios. Además, Fernando Ocampo aprovechó para anunciar también el proyecto del nuevo estadio, el cual será presentado a los socios el 8 de abril y podría someterse a votación en una asamblea extraordinaria en mayo. Una de las fortalezas de Alajuelense es su sistema defensivo, el cual Andrés Carevic pondrá a prueba este miércoles por la noche ante uno de los únicos 2 equipos que le ha anotado en todos sus enfrentamientos. Con apenas 5 goles en contra en 10 partidos, la Liga es el equipo menos vencido del certamen, lo que le ha permitido mantenerse invicto y en lo más alto de la tabla de posiciones. Una labor determinante del portero Lionel Moreira y el buen nivel que han mostrado sus defensas, especialmente Fernán Faerron, el mexicano Daniel Arriola y los laterales José Andrés Salvatierra y Jürgen Román, han hecho del campeón nacional un equipo difícil de vencer. Pero en la última fecha de la primera vuelta del torneo de clausura 2021, los manudos visitarán a Guadalupe, un club que siempre le pone las cosas difíciles al campeón nacional. Los guadalupanos son, junto a Saprissa, los únicos que han logrado vulnerar el marco rojinegro en todos los enfrentamientos desde que Andrés Carevic debutó en el banquillo manudo en julio del 2019, precisamente ante el equipo del cantón de Goicoechea. En 6 compromisos, Guadalupe ha anotado en todos los juegos. Incluso han logrado dejar a la liga en 0 en 2 partidos. 3 victorias manudas, 2 de los guadalupanos y un empate es el balance de esos 6 encuentros. Guadalupe le ha anotado 9 goles al equipo de Carevic y ha recibido 9. Los de San José están en una posición incómoda en la tabla. Ocupan el 8º lugar con 11 puntos, pero con una victoria se meterían en la lucha por entrar en zona de clasificación. No obstante, con una derrota podrían caer al sótano. Creo que va a ser un duelo muy bonito, por eso le decía también que ellos también van a tener que estudiarnos bien a nosotros, estar bien preparados, porque siento que es un juego de que cualquiera se puede quedar con los puntos. Para Alajuelense será un partido para confirmar su buen torneo, para mantenerse sólido en la cima e incluso buscar ampliar su ventaja con sus perseguidores. Además de tener la defensa menos vencida, su ofensiva empata con Saprissa como la más goleadora del certamen. En este apartado sobresale el cubano Marcel Hernández, que llega al final de la primera vuelta en su mejor momento, liderando la tabla de goleadores y de asistencias a gol. Saprissa tendría el panorama accesible para conservar el segundo lugar este miércoles por la noche, cuando enfrente a un San Carlos disminuido con varias fechas sin ganar y sin que su nuevo técnico de cabecera haya asumido. Saprissa y San Carlos, 2 realidades distintas en un enfrentamiento que tendrá lugar este miércoles en el estadio Ricardo Saprissa. Para los morados, el juego significa la posibilidad de dejar bien cimentado su puesto en el segundo sitio, pero esto será posible solo si se presenta una victoria morada, ya que la derrota los dejaría expensas de lo que suceda con el Santos el jueves en el duelo entre los griegos, ya que los guapileños son terceros con 14 puntos. Igualmente, Saprissa estaría mejor que Santos si estos ganan por el gol diferencia. El cuadro tibaseño podría llegar como máximo a 20 puntos, pero no llegaría al primer lugar, puesto que Alajuelense tiene 22 puntos. Aunque los manudos perdieran y Saprissa ganara, la diferencia actual de 5 unidades hace imposible bajar a los erizos de la cima, pero sí habría un acercamiento, aunque para ello los manudos tendrían que caer con Guadalupe. Sobre el papel, el duelo no parecería tan complejo ante un rival disminuido por no ganar hace varias fechas, y con Gustavo Martínez, que será técnico emergente del equipo de San Carlos. Los morados están invictos desde la llegada de Roy Meyers al banco hace 4 jornadas. Limón ya salió del sótano, pero un juego de resultados, incluyendo una eventual derrota ante Herediano, lo pone de nuevo en problemas. Sin embargo, por ahora el panorama es de mayor tranquilidad y expectativa por buscar la clasificación, lo cual ya es ganancia para los caribeños. En Limón no tiran aún las campanas al aire. 2 buenos resultados en los últimos compromisos han colocado a los caribeños en posiciones más confortables. No obstante, lo ajustado de la tabla engaña, ya que mientras Limón se ubica con 12 puntos en el 7º lugar, la última casilla que ocupa Pérez Celedón tiene una distancia de apenas 4 unidades. Por ello, su técnico Daniel Casas está contento hasta el momento, pero realista con lo que se vive. Bueno, yo agarro el equipo con 4 puntos atrás del último.
hemos ido remontando de a poquito, ¿verdad? Como yo digo, la regla esa del primer partido a Limón lo mató. Empezó el campeonato con 4 puntos menos, porque son 3, más si queda igual es uno más. O sea, tiene que sacarle 4 al último para estar tranquilo. Estamos contentos, pero hasta ahí. O sea, perdés 2 partidos, ganan los últimos y te pasan. Entonces, ahora no se puede bajar los brazos. O sea, el objetivo siempre es mirar hacia adelante, pero nosotros sabemos que la tabla de abajo la tenemos muy cerca. Y bueno, entonces tenemos que ir paso a paso y día a día, ¿no? De hecho, Limón tendrá un partido en donde verá reflejado su momento actual, cuando reciba la visita del Herediano este miércoles a las 3 de la tarde en el Eval Rodríguez. Los caribeños podrían dar un salto cuantitativo en la tabla y quedar con 15 puntos en zona de clasificación, a la espera de otros marcadores, y con ello dejar bastante atrás el tema del sótano. Por el momento, Limón respira, pero sabiendo que cualquier resultado adverso los vuelve a meter en donde estaban. Las fuerzas de seguridad birmanas dispararon este martes munición real y gas lacrimógeno contra los manifestantes antigolpistas y hubo varios heridos y 3 muy graves. Siguen las protestas en Birmania, entre cortes de internet, arrestos masivos y disparos. La junta militar no cesa de aumentar la represión desde el golpe de estado que depuso hace un mes al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. 2 días después de una jornada sangrienta en la que según la ONU murieron 18 personas, el martes hubo menos manifestantes en las calles. En Kale, en el noroeste del país, las fuerzas de seguridad dispararon balas reales y hubo varios heridos. En Rangún, cientos de personas se congregaron para el funeral de un joven que murió tras recibir un disparo en el estómago el domingo. Queremos recuperar la democracia, la justicia y los derechos humanos. También queremos justicia para nuestros héroes caídos que han dado sus vidas por esta revolución. Y continuaremos esta lucha pacífica contra los militares hasta que la justicia vuelva a nuestro lado. Las olas de detenciones continúan y la prensa encuentra cada vez más obstáculos para poder informar, en medio de numerosas condenas internacionales contra el ejército. Las drogas están por todos lados en la región, pero ellos solo piensan en el COVID, dice Beverly Vélez, madre de 2 jóvenes adictos a la heroína, desesperada al ver que los servicios de salud están monopolizados por la pandemia, cuando Estados Unidos enfrenta una nueva alza de sobredosis. En este condado rural de Pensilvania, el coronavirus ha dejado un centenar de fallecidos. Pero lo que realmente preocupa a muchos padres de la zona es que creen que la pandemia exacerbó el consumo de drogas y denuncian que los servicios de salud están monopolizados por la batalla contra el virus. El hijo menor de esta pareja fue encarcelado a comienzos de 2020 por conducir bajo el efecto de las drogas, pero no recibió ningún tratamiento en prisión debido a la crisis sanitaria. También se suprimieron las sesiones de terapia familiar cuando salió de la cárcel. El COVID invadió todo. No se enfocan en nada más que en el COVID. Sé que nuestra zona, por lo que vemos, para ser honesta, no sé si podría decir que alguno de los amigos de mis hijos no se ha visto afectado por las drogas. Las drogas acaban de llegar a esta área y se han apoderado, y empeoró desde el COVID. La situación se repite a lo largo del país, cuando Estados Unidos enfrenta una nueva alza de la sobredosis debido a los opiáceos que inundaron el país en los últimos años. La crisis de los opioides fue el principal problema que enfrentamos en salud pública antes de la pandemia, y muchos de los líderes estatales de salud pública estaban muy concentrados en ella y muy activos en tratar de hacer cambios e intervenciones que ayudarían a frenar la marea, pero desde que golpeó la pandemia ha sido muy difícil. Savannah Johnson, una ex adicta de 26 años, dice que corrió el riesgo de recaer en las drogas debido a la pandemia. Luego de un año de cura de desintoxicación, había conseguido empleo en una pizzería, pero fue despedida debido al coronavirus.
Empecé un nuevo trabajo y quedó en pausa por el COVID, así que no tenía trabajo. Tenía que sentarme en casa, aislarme, y ambas cosas no son propicias para una recuperación. Las asociaciones de padres de adictos son conscientes de las dificultades que enfrentan los toxicómanos frente a la pandemia. Simplemente se convirtió en una capa más del tema de ahora cómo me enfrento a la vida cuando miro lo que está sucediendo. No puedes conseguir un trabajo, todo el mundo está enfermo. No puedes ir a ningún lado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y la mente de alguien que está en esto diría, bueno, solo usaré algo que me quite el dolor y que aleje ese pensamiento. Antes de la pandemia, la crisis de los opiáceos y la ola de sobredosis que dejó unos 500.000 muertos en Estados Unidos desde 1999 parecía estabilizarse. Ahora los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades estiman que el número de muertes por sobredosis aumentó casi 25% entre julio de 2019 y julio de 2020. Un lote de 500.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm llegó a Venezuela, así lo anunciaron las autoridades. Por esta donación tan importante. Más vacunas para Venezuela. El país caribeño recibió el lunes un lote de 500.000 dosis del inmunizante contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinopharm. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que se trataba de una donación. Con estas vacunas también se incorporan en el plan de vacunación los maestros y maestras. Iniciamos el plan de abordaje de inmunización del personal docente. En su cuenta de Twitter, el mandatario Nicolás Maduro agradeció a su homólogo Xi Jinping y al pueblo de China por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad. El pasado 13 de febrero, Venezuela recibió una primera carga de 100.000 vacunas Sputnik V, de 10 millones acordadas con Rusia. 5 días después se inició la vacunación, con prioridad en el personal de la salud. Además, Venezuela tiene reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas de AstraZeneca, por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, estas últimas no han podido llegar por deudas con la institución, en medio de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra el país sudamericano para tratar de forzar la salida del poder de Maduro. No fue buena idea. Siempre es bueno poner eso. Norte de Chile, desierto de Atacama, el más árido del mundo, por el margen de una carretera con la arena y la desolación como únicos horizontes. Avanzan paso a paso los migrantes venezolanos. De día, quema el sol y el viento sopla con fuerza. De noche, el termómetro desciende bajo cero. Las condiciones son extremas. Chile, desierto de Atacama, el más árido del mundo. Por el margen de una carretera, con la arena y la desolación como únicos horizontes, avanzan paso a paso los migrantes venezolanos. De día quema el sol y el viento sopla con fuerza. De noche el termómetro desciende bajo cero. Las condiciones son extremas. A una altitud de 3.700 metros, lo que hace difícil respirar, Anier y su familia intentan recuperar el aliento. Nunca pensaron que sería tan duro. Esta fue la más dura, el pasar el desierto, nos moríamos de frío. Me caí en una laguna, o sea, ahí fue donde se me reventaron los zapatos. Yo decía, no puedo continuar. Hace 7 horas que entraron en Chile desde Bolivia, su quinta frontera desde que dejaron Venezuela, decididos a recorrer más de 5.000 kilómetros. Lo que más les duele, que nadie quiera ayudarles. Pagamos todo justo por pecadores, porque nos decían a nosotros que no, que los venezolanos se portaron mal. Y yo, bueno, pero es que todos no somos iguales. Hay unos que venimos a trabajar porque necesitamos un buen futuro, porque vinimos con unos principios. En Colchane, una pequeña comuna de 1.700 habitantes, dicen que han visto llegar en los últimos meses a gente muerta de hambre y con hipotermia, algo sin precedentes según el alcalde. Pero la realidad tiene otra cara, la del choque cultural con unos pueblos aymaras muy reservados, que no entienden la forma de comportarse de algunos venezolanos. Durante meses pudimos apreciar imágenes crudas, inhumanas, infrahumanas, de niños que llegaban durante la madrugada a temperaturas bajo cero, 8 o 10 grados bajo cero,
llorando de hambre. También, por cierto, se produjo un choque cultural entre el pueblo aymara e inmigrantes que vienen de una zona más tropical, con una cultura distinta, una forma de trato distinto. En estas zonas de caseríos muy humildes, habitadas por pastores aymaras de alpacas, cada vez es mayor el rechazo a los venezolanos. Y tanto pasar a Chile, ¿qué es lo que están haciendo? Están entrando a robarse, están abriendo la puerta. Uno le dice, ¿por qué lo abre la puerta? No, pues nosotros tenemos que sacar algo para comer. Apenas cruzan la frontera norte de Chile, algunos creen que están cerca de Santiago, pero desde Colchane aún quedan 2.000 kilómetros para llegar a la capital. La siguiente escala es Iquique, una ciudad de 200.000 habitantes. Aquí los migrantes se refugian donde pueden. Es tan difícil que muchas personas piensan que uno está aquí, no, sí, vienen extranjeros, fuera de mi país, pero no ven la necesidad que uno pasa. Los más afortunados reciben dinero de amigos o familiares para poder comprarse el billete de autobús. Es el caso de Anier y de su familia, que después de un mes de viaje y penurias lograron llegar a Santiago el 23 de febrero. Allí su hermana la recibió con los brazos abiertos. Un checo nadó 80 metros por debajo del hielo el 23 de enero, rompiendo el viejo récord de 72,2 metros de recorrido. Vamos a hacer una nueva pausa comercial y ya regresamos con más información aquí en Costa Rica Noticias. Ya volvemos. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. Este miércoles 3, en el Día Internacional de la Audición, disfrute de 2 programas que nos muestran una serie de adaptaciones sociales, cuidado y tratamiento del ciudadano sordo en Especial sobre Personas Sordas, a las 4 de la tarde, y El Sonido de la Vida, a las 9:30 de la noche. Una producción de la UNED, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Las vidas de Nina y Damián se cruzan. Hola, Nina. Hola. Ambos se unen por recuperar las fábricas en crisis. Estamos preocupadas. Somos gente humilde, no podemos pasar tanto tiempo sin llevar plata a casa. Y buscarán sostener la dignidad del trabajo a todos los obreros. ¿Usted pretende que nosotros volvamos a trabajar sin cobrar un peso de lo que nos deben? Fábricas Tandil. Todos los viernes a las 10 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes durante este repaso informativo. Recordarles, por supuesto, que ustedes nos pueden seguir en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinart Noticias. Vamos de inmediato a ver nuestros titulares. Ya inició la ampliación del puente sobre el río Segundo en Alajuela de 4 a 8 carriles. Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Así se titula el proyecto del periodista Henry Rodríguez, quien
recorrerá el país en moto para contar historias de personajes y tradiciones. El área de conservación Guanacaste alberga en sus 163.000 hectáreas más de 335.000 especies terrestres. En esta edición, un reportaje especial. Fuerzas de seguridad birmanas dispararon este martes munición real y gas lacrimógeno contra los manifestantes antigolpistas y hubo varios heridos. La ampliación del puente sobre el río Segundo en Alajuela de 4 a 8 carriles ya inició. Esta obra forma parte de los trabajos de ampliación y mejora que se realizan en el sector de la Firestone. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas para ayudar al descongestionamiento vial. Con el aval de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía podremos dar inicio a la parte constructiva en el sector del puente sobre el río Segundo. Recordemos que el primer lote del programa de obras impostergables incluía también esta obra que ya vamos a iniciar. En este momento el puente sobre el río Segundo tiene una sección de 4 carriles, es decir, 2 por sentido de circulación, y el objetivo es que tanto el puente como las zonas de aproximación al puente queden en una sección de 8 carriles, es decir, 4 carriles por sentido de circulación, duplicando la capacidad actual del puente. En una primera fase, las personas usuarias van a notar cómo se va a comenzar a trabajar en una margen del puente para iniciar a construir el puente nuevo, mientras se sigue circulando por la estructura actual. La Asociación Nacional de Educadores, ANDE, le solicitó al Ministerio de Educación no aplicar este año las pruebas FARO. La Asociación Nacional de Educadores ande del criterio de que este 2021 no se debe aplicar las pruebas para el fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades FARO, ya que lo consideran contraproducente. La secretaria general de esta organización dijo que debido a la pandemia, el curso lectivo 2020 se convirtió en una modalidad educativa novedosa y también saturada de imprevistos, imprecisos, que produjeron condiciones desfavorables para los estudiantes, los docentes y el personal que forma parte del sistema educativo. Hace un llamado urgente al Ministerio de Educación Pública para que exista de evaluar a los jóvenes y a los estudiantes de primaria en un momento tan difícil para la educación de nuestro país, y no solo de Costa Rica, sino del mundo entero. Nos encontramos en un momento en donde se está iniciando una educación con una modalidad doble, tanto presencial como virtual. Los jóvenes y los estudiantes traen muchos rezagos aún del año pasado. A la fecha, aún muchos docentes de primaria y de secundaria no han sido nombrados. Agregó que la no presencialidad transformó los procesos de enseñanza, de aprendizaje y recordó que el año pasado y este 2021, en las zonas urbanas y las rurales, en muchos centros educativos, recurrieron a la educación a distancia. Las condiciones de infraestructura son muy complicadas en muchas instituciones, como ya lo hemos hecho de conocimiento del Ministerio de Educación Pública. La banda de internet con que cuentan los estudiantes, sobre todo de zonas rurales, de zonas costeras, sigue siendo aún la más débil en este país. Ante estas situaciones, la ANDE hizo un llamado al MEP para que suprima su pretensión de aplicar las pruebas FARO y ejecute un análisis serio que involucre los elementos precipitados de este documento, que evidentemente trastocaron todos los ámbitos de la vida educativa y social del país. Precisamente sobre este mismo tema, en el Ministerio de Educación Pública nos informaron que por ahora trabajan en una respuesta a esta solicitud. Los contadores públicos le solicitaron al Ministerio de Hacienda aclarar las dudas a los contribuyentes que presentan las declaraciones de impuestos sobre la renta antes de la fecha de vencimiento. Ante las dudas que persisten por parte de los contribuyentes sobre la información que deben reportar en la declaración informativa D-151, es decir, la declaración anual de clientes, proveedores y gastos específicos, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica instó al Ministerio de Hacienda a hacer las respectivas aclaraciones. El presidente de esta
entidad avaló la prórroga concedida por Hacienda para cumplir con la presentación de este documento. Sin embargo, considera que falta claridad en los conceptos para que los obligados realicen su declaración informativa con confianza. Lo más importante de esto no es propiamente solo el plazo que es de bien recibo para los contribuyentes, sino aclarar en primer orden el alcance del concepto de compras, ese concepto de compras proveedores. Hay muchos obligados tributarios contribuyentes que por los diferentes medios, incluyendo las propias capacitaciones que ha venido de Hacienda, han interpretado de que tiene que ser incluido todos los conceptos. Smith dijo que los contribuyentes tienen tiempo de presentar la declaración antes de su vencimiento el 31 de marzo de 2021. Esta incluye a las personas físicas o jurídicas públicas o privadas sujetas al no pago de impuestos sobre la renta para el periodo fiscal 2020, que consta de 15 meses, ya que abarca desde octubre de 2019. Y entendemos que es importante que la Dirección General de Tributación, a través de un foro, y el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica efectivamente motiva a que se haga ese acompañamiento con el contribuyente para poder entender si efectivamente es por descarte, que tenemos entonces que considerar que no van las transacciones realizadas con las del Estado, incluyendo las instituciones autónomas, los bancos con las del Banco del Sistema Bancario, las municipalidades, los parafiscales, los timbres, los peajes, o al contrario, deben de ir y que efectivamente que la Dirección General haga hincapié en aclarar estos conceptos. La no presentación de esta información puede implicar una infracción mínima de 3 salarios base que oscilaría en más de 1.300.000 colones, según lo establece el artículo 83 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Así se titula el proyecto del periodista Henry Rodríguez, quien recorrerá el país en moto para contar historias de personajes, tradiciones y características que reflejan el ser costarricense. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Con el objetivo de descubrir historias, personajes, tradiciones de distintos rincones de Costa Rica, el periodista Henry Rodríguez llevará a cabo el proyecto denominado Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Rodríguez hará este viaje en moto y el recorrido comprenderá todas las 7 provincias de Costa Rica, desde el 27 de febrero hasta el 14 de septiembre. El periodista explicó que esto es más que un proyecto, es un sueño. Más que cualquier iniciativa, que sea un gran proyecto, es cumplir un sueño. Y el sueño es volver a recorrer el país en motocicleta. Yo lo había hecho en carro con 5.000 kilómetros que recorrimos, pero quiero hacerlo en motocicleta. Y aprovechamos que precisamente estamos en el año del Bicentenario para escoger 200 historias bonitas, de gente fantástica, de lugares fantásticos, poco tradicionales, y conocerlos y difundirlos a través de las redes del propio proyecto. Y lo llamamos así entonces, Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Y se cumple el sueño y se hace algo por lo que estoy absolutamente convencido, que hay un país para mostrar y que hay una gente fantástica para conocer. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. El proyecto de Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla, se alinea perfectamente con lo que también estamos celebrando desde el Instituto Costarricense de Turismo este año. 200 años de vida independiente que nos toma con una industria turística que tiene un modelo de desarrollo muy a la tica, muy propio, que se caracteriza principalmente por 2 cosas. Primero, un crecimiento moderado y segundo, que se ha distribuido los beneficios del turismo por todo el territorio nacional. El proyecto 200 razones para amar a Costa Rica en estos 200 años de independencia resuena fuertemente con una parte de lo que hemos estado planteando para la conmemoración, y es como nos la contamos, nos la damos a conocer por una vía de proximidad a las historias comunitarias, a la historia de familia, a la historia de todo el territorio, que es un pendiente que tenemos en realidad. La diversidad cultural del país tiene que ver con nuestras identidades regionales y una manera de toparla
es yendo a ese territorio donde habita esa diversidad. Además, cada día se compartirán fotos, entrevistas, videos del recorrido en la página de Vida FM. También se compartirá en el podcast del periodista Un Eterno HP semanalmente y en las cuentas de Facebook e Instagram de Costa Rica Bicentenaria. El periodista ya realizó un recorrido similar hace 2 años en el que manejó más de 5.000 kilómetros en auto, en busca de historias con el proyecto Frontera a Frontera Costa Rica en Positivo. El área de conservación Guanacaste alberga en sus 163.000 hectáreas más de 335.000 especies terrestres. Esta riqueza biológica supera las que habitan en el norte de México, Canadá y Estados Unidos juntos. Sin embargo, pese a los esfuerzos de conservación, estas especies se ven amenazadas por factores externos como los incendios forestales y los atropellos en carretera. En la entrega anterior conocimos el resultado de conservación en el ACG luego de 35 años de trabajo, un modelo único en el mundo y catalogado como sitio de patrimonio natural. Sin embargo, muchos de esos esfuerzos se ven opacados por factores externos como el atropello de especies, los incendios forestales, la falta de personal y algunos problemas administrativos. Según Joel Sáenz, investigador del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional, al año mueren atropellados por vehículos entre 5.000 y 10.000 individuos de anfibios, entre 100 y 200 de mamíferos y 27 de aves. Todos ellos al intentar cruzar carreteras en medio de las zonas protegidas. En el caso del área de conservación Guanacaste, la mayor cantidad de muertes ocurren en la carretera Interamericana Norte y por eso están trabajando desde hace 10 años en una investigación sobre pasos de fauna. En esta década han fallecido jaguares, pumas y dantas. Este proyecto justamente nace pensando principalmente de ver qué es lo que está pasando en la carretera actual. Esta carretera se piensa ampliar a 4 carriles en el futuro, entonces desde ahora queremos entender qué es lo que está pasando con una carretera solamente 2 carriles. Uno podría pensar de manera sencilla, de 4 carriles, pues el riesgo, el potencial de pérdida de especies, pues aumentaría, ¿no? El experto asegura que el esfuerzo de esta investigación está enfocado en promover en las empresas constructoras la posibilidad de habilitar alcantarillas que le permitan a los animales trasladarse sin cruzar la carretera. Un dato muy curioso es que hay especies que se inclinan por una forma determinada en las alcantarillas. Por ejemplo, los armadillos y las serpientes sienten mayor confianza de cruzar por estructuras en forma corrugada. Los venados solo les gustan las estructuras de tipo cuadrado, nunca pasan por circulares. Entonces eso ya es un punto que uno puede entender a la hora de sugerir, mira, en este sector mueren muchos venados, entonces podemos recomendar ese tipo de cosas, ¿no? El 99% de los incendios forestales son provocados por los humanos y pese a que en el 2020 se mantuvo por debajo del promedio de afectación de los últimos 10 años, en el ACG reportaron 31 incendios forestales, 27 de ellos dentro de áreas protegidas para un total de 634 hectáreas afectadas. La laguna Juanilama fue la más dañada. La temporada de incendios forestales atenta año con año en época seca estas zonas y para la década de los 80 era el principal enemigo de la restauración natural del ambiente, por lo que en 1986 se empezaron a crear los primeros esfuerzos para contenerlos, hasta lograr lo que hoy se conoce como el consolidado Programa de Manejo de Fuego, una unidad que pese a ser muy importante está conformada solamente por 5 personas. Nosotros en caso de emergencia lo que hacemos es que acudimos a las brigadas comunales, que tenemos 6 brigadas comunales en La Cruz, en Liberia, Coajiniquil, Las Brisas y La Garita, Colonia Bolaños, y les ponemos un aviso a ellos que si están disponibles, entonces si hay gente disponible ellos vienen y nos colaboran. Aparte de eso, el personal del área de conservación Guanacaste son aproximadamente 100 personas, que todos tienen un poco de capacitación en lo que es manejo del fuego o enfrentarse a un incendio forestal. Entonces, en el momento que hay una emergencia, se hace un SCI, Sistema Comando de Incidentes, y se empieza a atender la emergencia.
Alejandro Macís, director del área de conservación Guanacaste, es parte del equipo de trabajo que se esfuerza por seguir en la misión de conservar las especies naturales de estas 163.000 hectáreas. Sin embargo, desde su labor administrativa, reconoce que hay una serie de problemas que deben corregirse. Uno de ellos son los plazos en los procesos administrativos, porque deben esperar hasta 8 meses para una compra, incluido el proceso de apelaciones. Eso para sostener la vida es mucho tiempo, y sobre todo en estos tiempos de cambio donde se requiere una acción expedita y una mejor eficiencia en la ejecución de los recursos. Por eso es que hablamos de que hay que buscar la forma legal de que el SINAC pueda tener una mayor facilidad o excepcionalidad, digamos, a algunas cosas de esta contratación administrativa pública. Incluso hubo un año en que un equipo que contrataron para la temporada de incendios llegó 4 meses después de que ésta iniciara. Hubieron 2 apelaciones de 2 oferentes que sintieron que la contratación no se había hecho de la forma correcta, y esos plazos, ¿verdad?, de contratación entonces se extendieron aún más. Entonces, cuando nosotros necesitábamos las rondas cortafuego, iniciarlas en enero, en ese año fue un año, digamos que ridículo, porque empezaron en mayo, ya cuando había acabado el verano y vinieron las lluvias. O sea, no tuvimos esa defensa que necesitamos durante la época seca, todo por el sistema de contratación pública. La falta de personal en los parques nacionales, aunque no es un tema nuevo, sí aqueja al área de conservación Guanacaste. En esta zona, además de necesitar 160 plazas nuevas, piden un cambio en el sistema de escogencia del servicio civil, pues aseguran que obtendrían mejores resultados contratando personal de la zona y con una formación integral sobre la existencia de las especies naturales propias de Guanacaste. Estamos obligados a escoger gente de otras partes del país, ¿verdad?, que no tienen el arraigo a la región, su familia probablemente la van a mantener allá, entonces, ¿verdad?, hay un desconecte al nivel de arraigo importante. Y lo otro ya también como factores del clima. Nosotros estamos trabajando para el país, para Costa Rica, que nos apoyen, que nos den personal, que nos den alimentación, que nos den equipo, que nos den maquinaria, y sobre todo que nos apoyen en las obras preventivas, porque nosotros necesitamos hacer muchas obras preventivas para evitar los incendios, necesitamos mucha proyección en la comunidad. La creación del área de conservación Guanacaste logró mitigar el impacto que generó la presencia humana durante 400 años en las tierras donde hoy habitan 335.000 especies terrestres protegidas. Y dependerá de las políticas públicas y las autoridades que el esfuerzo y avance que se ha logrado en 3 décadas y media persista a lo largo de los próximos años y para las nuevas generaciones. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a una araña de Australia. Este animal se destaca porque su veneno puede paralizar el sistema nervioso de los seres humanos o bien provocar la muerte. La araña embudo es la más peligrosa del mundo y vive en Australia. Se le conoce por ser muy agresiva y su peculiaridad bioquímica es que su veneno solo es mortal para los insectos y los primates, incluyendo a los seres humanos. El macho de la araña embudo australiana mide entre 1.5 centímetros. Sin embargo, el Parque de Reptiles de Australia presentó un ejemplar que mide 7.8 centímetros. Cuando llega la época cálida, los machos deambulan en busca de hembras, por lo que ingresan a las viviendas o caen en piscinas. En el agua pueden sobrevivir muchas horas, incluso no es la primera vez que muerden a una persona cuando ésta saca una araña pensando que estaba muerta. Cada año se registran entre 30 y 40 ataques de arañas de tela de embudo australiana a personas, y la única razón por la que no ha habido muertes desde 1981 es porque el país ha establecido un eficaz programa de recolección de veneno
y elaboración de antídoto. De inmediato hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Hola, ¿qué tal? Los corredores biológicos cumplen una función bien importante en la conservación del ambiente, porque fomentan esa conectividad entre diferentes puntos que permiten pues ese paso de la fauna y de la flora a través de diferentes puntos y favorece pues la conservación, pero también son muy importantes desde el punto de vista cultural y de desarrollo de nuestras comunidades. Conozca más sobre este tema en Una Mirada. Acompáñanos. Acompáñanos en Café Nacional, porque este miércoles tenemos en nuestra sección de asesoría legal el tema sobre las manchas crediticias que algunas personas tienen. Y a las 9:00 a.m. lo esperamos en Aprendo en Casa para que continuemos con este proceso educativo. Les dejamos los materiales que vamos a utilizar. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica se aleja y los dinamatas se quiebran, porque aquí estamos en tierra bendita. Continuamos con más información en medio de la pandemia que ha dejado a los equipos sin el ingreso de taquillas. Alajuelense logró saldar deudas por casi $4 millones. Hoy los manudos operan sin déficit, lo que les permite pensar en un gran proyecto, la construcción de un nuevo estadio. Hace casi un año que los equipos dejaron de percibir ingresos por taquillas, pero eso no ha sido impedimento para que Alajuelense alcance salud financiera y logre cancelar todas sus deudas con entidades financieras e instituciones del Estado. Renegociación de deuda y de contratos, una reestructuración administrativa y financiera y un nuevo modelo de mercadeo le permitieron a la liga cancelar las deudas que arrastraban desde hace muchos años, las cuales ascendían a casi $4 millones. Así lo explicaron Fernando Ocampo y Enrique Morúa, presidente y tesorero manudo respectivamente. Desde que la junta y directiva actual asumió la rienda de Alajuelense, las deudas eran el principal dolor de cabeza. Según Morúa, lo que lograron cancelar fue un monto cercano a los $4 millones. Estos pagos, además, le ahorraron a largo plazo cerca de $1,2 millones en intereses. Los manudos explicaron que además cancelaron su deuda con FODESAF y la Caja Costarricense del Seguro Social, y que los pagos hechos le permitieron liberar el estadio Alejandro Morera Soto, que estaba como garantía en un fideicomiso. Esta gran noticia para la institución manuda se da en medio de una pandemia que ha golpeado a las empresas y equipos de fútbol, estos especialmente afectados por la ausencia de aficionados. Según explicó Morúa, Alajuelense bajó a un 20% el peso de la taquilla dentro del presupuesto del club. Los ingresos de la liga en realidad en pandemia, lo que claramente se vio afectado fueron las taquillas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tratar de subsanar ese faltante de dinero de taquillas siendo creativos, como les mencionaba, con ciertas alianzas estratégicas que hemos logrado hacer, ciertas promociones también a nivel de tienda, que hemos tenido un repunte bastante grande a nivel de mercadería. Tanto el presidente como el tesorero resaltaron como punto importante la negociación de contrato por derechos televisivos con Repretel, cuyos ingresos para la liga irán creciendo año con año hasta el 2030. Ha habido un proceso de renegociación de contratos muy importante, de ahí los derechos de televisión juegan un papel también que nos ha venido a ayudar muchísimo, pero también hemos renegociado lo que son los patrocinios de la indumentaria, ya gracias al trabajo de la parte comercial vienen también nuevos patrocinios. Además, según Morúa, Alajuelense tuvo que realizar 2 fuertes recortes del gasto, tanto en el costo de la planilla como en los rubros de operación. Cuando hay un faltante de uno de los rubros de ingresos hay que reducir el gasto. Entonces, la liga ha vivido un proceso de reestructuración bastante fuerte. De hecho, 2 procesos de reestructuración. El primero fue el primer semestre del 2019, donde bajamos alrededor de 22% de nuestros gastos de operación. Y el segundo fue en el segundo semestre del 2020,
que fue por un tema de pandemia. Deportiva del 13 insistió en la rendición de cuentas. Los directivos fueron puntuales en explicar de dónde venían los recursos para pagar las deudas y aseguraron que lo presentarán a todos sus socios. Además, Fernando Ocampo aprovechó para anunciar también el proyecto del nuevo estadio, el cual será presentado a los socios el 8 de abril y podría someterse a votación en una asamblea extraordinaria en mayo. Una de las fortalezas de Alajuelense es su sistema defensivo, el cual Andrés Carevic pondrá a prueba este miércoles por la noche ante uno de los únicos 2 equipos que le ha anotado en todos sus enfrentamientos. Con apenas 5 goles en contra en 10 partidos, la Liga es el equipo menos vencido del certamen, lo que le ha permitido mantenerse invicto y en lo más alto de la tabla de posiciones. Una labor determinante del portero Lionel Moreira y el buen nivel que han mostrado sus defensas, especialmente Fernán Faerron, el mexicano Daniel Arriola y los laterales José Andrés Salvatierra y Jürgen Román, han hecho del campeón nacional un equipo difícil de vencer. Pero en la última fecha de la primera vuelta del torneo de clausura 2021, los manudos visitarán a Guadalupe, un club que siempre le pone las cosas difíciles al campeón nacional. Los guadalupanos son, junto a Saprissa, los únicos que han logrado vulnerar el marco rojinegro en todos los enfrentamientos desde que Andrés Carevic debutó en el banquillo manudo en julio del 2019, precisamente ante el equipo del cantón de Goicoechea. En 6 compromisos, Guadalupe ha anotado en todos los juegos. Incluso han logrado dejar a la liga en 0 en 2 partidos. 3 victorias manudas, 2 de los guadalupanos y un empate es el balance de esos 6 encuentros. Guadalupe le ha anotado 9 goles al equipo de Carevic y ha recibido 9. Los de San José están en una posición incómoda en la tabla. Ocupan el 8º lugar con 11 puntos, pero con una victoria se meterían en la lucha por entrar en zona de clasificación. No obstante, con una derrota podrían caer al sótano. Creo que va a ser un duelo muy bonito, por eso le decía también que ellos también van a tener que estudiarnos bien a nosotros, estar bien preparados, porque siento que es un juego de que cualquiera se puede quedar con los puntos. Para Alajuelense será un partido para confirmar su buen torneo, para mantenerse sólido en la cima e incluso buscar ampliar su ventaja con sus perseguidores. Además de tener la defensa menos vencida, su ofensiva empata con Saprissa como la más goleadora del certamen. En ese apartado sobresale el cubano Marcel Hernández, que llega al final de la primera vuelta en su mejor momento, liderando la tabla de goleadores y de asistencias a gol. Saprissa tendría el panorama accesible para conservar el segundo lugar este miércoles por la noche, cuando enfrente a un San Carlos disminuido, con varias fechas sin ganar y sin que su nuevo técnico de cabecera haya asumido. Saprissa y San Carlos, 2 realidades distintas en un enfrentamiento que tendrá lugar este miércoles en el estadio Ricardo Saprissa. Para los morados, el juego significa la posibilidad de dejar bien cimentado su puesto en el segundo sitio, pero esto será posible solo si se presenta una victoria morada, ya que la derrota los dejaría expensas de lo que suceda con el Santos el jueves en el duelo entre los griegos, ya que los guapileños son terceros con 14 puntos. Igualmente, Saprissa estaría mejor que Santos si estos ganan por el gol diferencia. El cuadro tibaseño podría llegar como máximo a 20 puntos, pero no llegaría al primer lugar, puesto que Alajuelense tiene 22 puntos. Aunque los manudos perdieran y Saprissa ganara, la diferencia actual de 5 unidades hace imposible bajar a los erizos de la cima, pero sí habría un acercamiento, aunque para ello los manudos tendrían que caer con Guadalupe. Sobre el papel, el duelo no parecería tan complejo ante un rival disminuido por no ganar hace varias fechas, y con Gustavo Martínez, que será técnico emergente del equipo de San Carlos. Los morados están invictos desde la llegada de Roy Meyers al banco hace 4 jornadas. Limón ya salió del sótano, pero un juego de resultados, incluyendo una eventual derrota ante Herediano, lo pone de nuevo en problemas. Sin embargo, por ahora el panorama es de mayor tranquilidad y expectativa por buscar la clasificación, lo cual ya es ganancia para los caribeños. En Limón no tiran aún las campanas al aire. 2 buenos resultados en los últimos compromisos han colocado a los caribeños en posiciones más confortables. No obstante, lo ajustado de la tabla engaña, ya que mientras Limón se ubica con 12 puntos en el 7º lugar, la última casilla que ocupa Pérez Celedón tiene una distancia de apenas 4 unidades. Por ello, su técnico Daniel Casas está contento hasta el momento, pero realista con lo que se vive. Bueno, yo agarro el equipo con 4 puntos atrás del último.
hemos ido remontando de a poquito, ¿verdad? Como yo digo, la regla esa del primer partido a Limón lo mató. Empezó el campeonato con 4 puntos menos, porque son 3, más si queda igual es uno más. O sea, tiene que sacarle 4 al último para estar tranquilo. Estamos contentos, pero hasta ahí. O sea, perdés 2 partidos, ganan los últimos y te pasan. Entonces, ahora no se puede bajar los brazos. O sea, el objetivo siempre es mirar hacia adelante, pero nosotros sabemos que la tabla de abajo la tenemos muy cerca. Y bueno, entonces tenemos que ir paso a paso y día a día, ¿no? De hecho, Limón tendrá un partido en donde verá reflejado su momento actual, cuando reciba la visita del Herediano este miércoles a las 3 de la tarde en el Eval Rodríguez. Los caribeños podrían dar un salto cuantitativo en la tabla y quedar con 15 puntos en zona de clasificación, a la espera de otros marcadores, y con ello dejar bastante atrás el tema del sótano. Por el momento, Limón respira, pero sabiendo que cualquier resultado adverso los vuelve a meter en donde estaban. Las fuerzas de seguridad birmanas dispararon este martes munición real y gas lacrimógeno contra los manifestantes antigolpistas y hubo varios heridos y 3 muy graves. Siguen las protestas en Birmania, entre cortes de internet, arrestos masivos y disparos. La junta militar no cesa de aumentar la represión desde el golpe de Estado que depuso hace un mes al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. 2 días después de una jornada sangrienta en la que según la ONU murieron 18 personas, el martes hubo menos manifestantes en las calles. En Kale, en el noroeste del país, las fuerzas de seguridad dispararon balas reales y hubo varios heridos. En Rangún, cientos de personas se congregaron para el funeral de un joven que murió tras recibir un disparo en el estómago el domingo. Queremos recuperar la democracia, la justicia y los derechos humanos. También queremos justicia para nuestros héroes caídos que han dado sus vidas por esta revolución. Y continuaremos esta lucha pacífica contra los militares hasta que la justicia vuelva a nuestro lado. Las olas de detenciones continúan y la prensa encuentra cada vez más obstáculos para poder informar, en medio de numerosas condenas internacionales contra el ejército. Las drogas están por todos lados en la región, pero ellos solo piensan en el COVID, dice Beverly Vélez, madre de 2 jóvenes adictos a la heroína, desesperada al ver que los servicios de salud están monopolizados por la pandemia, cuando Estados Unidos enfrenta una nueva alza de sobredosis. En este condado rural de Pensilvania, el coronavirus ha dejado un centenar de fallecidos. Pero lo que realmente preocupa a muchos padres de la zona es que creen que la pandemia exacerbó el consumo de drogas y denuncian que los servicios de salud están monopolizados por la batalla contra el virus. El hijo menor de esta pareja fue encarcelado a comienzos de 2020 por conducir bajo el efecto de las drogas, pero no recibió ningún tratamiento en prisión debido a la crisis sanitaria. También se suprimieron las sesiones de terapia familiar cuando salió de la cárcel. El COVID invadió todo. No se enfocan en nada más que en el COVID. Sé que nuestra zona, por lo que vemos, para ser honesta, no sé si podría decir que alguno de los amigos de mis hijos no se ha visto afectado por las drogas. Las drogas acaban de llegar a esta área y se han apoderado, y empeoró desde el COVID. La situación se repite a lo largo del país, cuando Estados Unidos enfrenta una nueva alza de la sobredosis debido a los opiáceos que inundaron el país en los últimos años. La crisis de los opioides fue el principal problema que enfrentamos en salud pública antes de la pandemia, y muchos de los líderes estatales de salud pública estaban muy concentrados en ella y muy activos en tratar de hacer cambios e intervenciones que ayudarían a frenar la marea, pero desde que golpeó la pandemia ha sido muy difícil. Savannah Johnson, una ex adicta de 26 años, dice que corrió el riesgo de recaer en las drogas debido a la pandemia. Luego de un año de cura de desintoxicación, había conseguido empleo en una pizzería, pero fue despedida debido al coronavirus.
Empecé un nuevo trabajo y quedó en pausa por el COVID, así que no tenía trabajo. Tenía que sentarme en casa, aislarme, y ambas cosas no son propicias para una recuperación. Las asociaciones de padres de adictos son conscientes de las dificultades que enfrentan los toxicómanos frente a la pandemia. Simplemente se convirtió en una capa más del tema de ahora cómo me enfrento a la vida cuando miro lo que está sucediendo. No puedes conseguir un trabajo, todo el mundo está enfermo. No puedes ir a ningún lado, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y la mente de alguien que está en esto diría, bueno, solo usaré algo que me quite el dolor y que aleje ese pensamiento. Antes de la pandemia, la crisis de los opiáceos y la ola de sobredosis que dejó unos 500.000 muertos en Estados Unidos desde 1999 parecía estabilizarse. Ahora los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades estiman que el número de muertes por sobredosis aumentó casi 25% entre julio de 2019 y julio de 2020. Un lote de 500.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm llegó a Venezuela, así lo anunciaron las autoridades. Por esta donación tan importante. Más vacunas para Venezuela. El país caribeño recibió el lunes un lote de 500.000 dosis del inmunizante contra el coronavirus de la farmacéutica china Sinopharm. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que se trataba de una donación. Con estas vacunas también se incorporan en el plan de vacunación los maestros y maestras. Iniciamos el plan de abordaje de inmunización del personal docente. En su cuenta de Twitter, el mandatario Nicolás Maduro agradeció a su homólogo Xi Jinping y al pueblo de China por su inquebrantable espíritu de cooperación y solidaridad. El pasado 13 de febrero, Venezuela recibió una primera carga de 100.000 vacunas Sputnik V, de 10 millones acordadas con Rusia. 5 días después se inició la vacunación, con prioridad en el personal de la salud. Además, Venezuela tiene reservadas entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas de AstraZeneca, por medio del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, estas últimas no han podido llegar por deudas con la institución, en medio de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra el país sudamericano para tratar de forzar la salida del poder de Maduro. Norte de Chile, desierto de Atacama, el más árido del mundo, por el margen de una carretera con la arena y la desolación como únicos horizontes. Avanzan paso a paso los migrantes venezolanos. De día, quema el sol y el viento sopla con fuerza. De noche, el termómetro desciende bajo cero. Las condiciones son extremas. Chile, desierto de Atacama, el más árido del mundo. Por el margen de una carretera, con la arena y la desolación como únicos horizontes, avanzan paso a paso los migrantes venezolanos. De día quema el sol y el viento sopla con fuerza. De noche el termómetro desciende bajo cero. Las condiciones son extremas. A una altitud de 3.700 metros, lo que hace difícil respirar, Anier y su familia intentan recuperar el aliento. Nunca pensaron que sería tan duro. Esta fue la más dura, el pasar el desierto, nos moríamos de frío. Me caí en una laguna, o sea, ahí fue donde se me reventaron los zapatos. Yo decía, no puedo continuar. Hace 7 horas que entraron en Chile desde Bolivia, su quinta frontera desde que dejaron Venezuela, decididos a recorrer más de 5.000 kilómetros. Lo que más les duele, que nadie quiera ayudarles. Pagamos todo justo por pecadores, porque nos decían a nosotros que no, que los venezolanos se portaron mal. Y yo, bueno, pero es que todos no somos iguales. Hay unos que venimos a trabajar porque necesitamos un buen futuro, porque vinimos con unos principios. En Colchane, una pequeña comuna de 1.700 habitantes, dicen que han visto llegar en los últimos meses a gente muerta de hambre y con hipotermia, algo sin precedentes según el alcalde. Pero la realidad tiene otra cara, la del choque cultural con unos pueblos aymaras muy reservados, que no entienden la forma de comportarse de algunos venezolanos. Durante meses pudimos apreciar imágenes crudas, inhumanas, infrahumanas, de niños que llegaban durante la madrugada a temperaturas bajo cero, 8 o 10 grados bajo cero,
llorando de hambre. También, por cierto, se produjo un choque cultural entre el pueblo aymara e inmigrantes que vienen de una zona más tropical, con una cultura distinta, una forma de trato distinto. En estas zonas de caseríos muy humildes, habitadas por pastores aymaras de alpacas, cada vez es mayor el rechazo a los venezolanos. Y tanto pasar a Chile, ¿qué es lo que están haciendo? Están entrando a robarse, están abriendo la puerta. Uno le dice, ¿por qué lo abre la puerta? No, pues nosotros tenemos que sacar algo para comer. Apenas cruzan la frontera norte de Chile, algunos creen que están cerca de Santiago, pero desde Colchane aún quedan 2.000 kilómetros para llegar a la capital. La siguiente escala es Iquique, una ciudad de 200.000 habitantes. Aquí los migrantes se refugian donde pueden. Es tan difícil que muchas personas piensan que uno está aquí, no, sí, vienen extranjeros, fuera de mi país, pero no ven la necesidad que uno pasa. Los más afortunados reciben dinero de amigos o familiares para poder comprarse el billete de autobús. Es el caso de Anier y de su familia, que después de un mes de viaje y penurias lograron llegar a Santiago el 23 de febrero. Allí su hermana la recibió con los brazos abiertos. Un checo nadó 80 metros por debajo del hielo el 23 de enero, rompiendo el viejo récord de 72,2 metros de recorrido. Y hasta aquí la presente información de Costa Rica Noticias. Le agradecemos su compañía y recuerde que su cita es a las 8 de la mañana con nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días. Únete con nosotros en distintos lugares a esta interesante serie que habla sobre la artesanía. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Colombia, un país que se asoma a la paz tras más de medio siglo de conflicto armado. Sobre sus hombros carga con 220.000 víctimas y 6 millones de desplazados. El corresponsal de RT, Francisco Guaita, ha viajado a Colombia, donde el tormento de la guerra aún se siente y donde la paz todavía tiene más forma de ilusión que de realidad. Lo que no se ganó en el campo de batalla no se puede imponer dentro de la mesa. RT Reporta, los lunes a las 9:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. A continuación, Café Nacional. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Una voz que entona un canto de la mañana, y con estas hermosas imágenes del Valle Central arrancamos esta mañana acá en Café Nacional. Como siempre, gustosos de recibirlos, de que ustedes nos acompañen y que elijan Café Nacional como una opción para poder disfrutar de sus mañanas, para poder aprender, para poder pues tener mucha más información que le permita a usted tener una vida más sencilla, buscar algunos consejos y demás. Así que bienvenido y bienvenida, gracias por acompañarnos. Arrancamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 10 de la mañana, pero todas estas 2 horas son hechas con mucho cariño.